Bien, entonces ahora vamos a ver los métodos cualitativos de recolección, ¿sí? Entonces, bueno, estas técnicas aportan una información eh, diferente a lo que es lo cuantitativo, porque aquí estoy observando más respecto, quizás me pueda ir hacia una parte más profunda entre pensamientos y sentimientos, eh, obviamente para poder comprender mejor el objeto o el fenómeno que estamos estudiando. Eh, Dice, suponen un menor costo estas técnicas porque pues prácticamente el que las lleva a cabo es el propio investigador. Aquí quiero hacerles pues un énfasis en que por lo regular en lo cualitativo el propio investigador es el mismo instrumento de investigación porque puede hacer varias eh, metodologías como es la observación y como es la entrevista, que es de los principales métodos que tenemos dentro de la investigación cualitativa. Entonces, vamos a adentrarnos dentro de estos métodos. Tengo en primer lugar, pues qué ventajas tengo. Tengo pues la posibilidad de abordar problemáticas más complejas eh, respecto a un objeto de estudio en base a otro tipo de datos, como dice ahí, el estudio de creencias, motivaciones, actitudes, pero ya no lo voy a ver desde este punto o desde desde este punto de vista numérico, sino a lo mejor desde este punto de vista más comprensivo de persona a persona. Aquí ya empieza a mezclarse lo subjetivo de cierta manera del investigador, ¿sí? No quiere decir que la investigación torne a un punto subjetivo, no, o sea, recuerden que toda investigación tiene que llevar objetividad, ¿sí? Eh, Posibilita la participación de diversos individuos en varias eh, experiencias y entonces me permite tener un panorama más amplio de lo que estoy observando. Eh, Tiene generación de ideas, estas se llaman ideas de asociación libre, entonces yo puedo incluso estar recolectando datos y de repente se me viene a la mente alguna idea sobre lo que estoy levantando, sobre lo que estoy recolectando, y esa idea también es importante hacer su recolección, ¿sí? Eh, Dice aquí, suele ser sencilla porque no requiere de diseños complicados y tiene un bajo costo económico. Ahora, ¿qué desventajas tengo? Pues obviamente no tengo la precisión que tiene algo cuantitativo y no es generalizable, ¿sí? Esto no lo puedo llevar a menos que bueno, pase yo cuando lo veamos en algún momento del curso sobre los principios de transferibilidad de la investigación, en donde yo pueda replicar este mismo estudio que estoy haciendo, pero sí las condiciones de donde lo voy a ir a aplicar son las mismas de las que yo estoy observando en este momento en este estudio. Ahora, aquí está la diferencia. Aquí es observación participante y aquí vamos a ver la diferencia. La primera es una técnica de recolección cuantitativa y sobre comportamientos. Aquí la observación participante dice, implica la intervención directa del observador, eh, donde yo como investigador me estoy insertando en ese grupo o en esa situación de estudio para hacer precisamente
las observaciones pertinentes. Conlleva, dice la implicación del investigador en una serie de actividades durante cierto tiempo. Para la parte cualitativa, sobre todo para cierto tipo de estudios, como por ejemplo la etnografía, la observación participante es la principal herramienta y además, pues una de las necesidades que nos solicita el estudio etnográfico es pasar el mayor tiempo posible observando o inmerso en el campo o en el objeto de estudio, ¿no? El mayor tiempo, la prolongación del tiempo es lo que me va a enriquecer la investigación, por ejemplo, la de tipo etnográfico. Entonces aquí, pues yo me dedico a ver, ¿no? A observar a las personas que están siendo partícipes de este objeto de estudio y poder levantar datos sobre pues cuestiones no culturales de la vida diaria, costumbres, tradiciones, etcétera. No es todo un universo lo que yo puedo hacer con la observación participante. Ahora, es necesario para esto acceder a la comunidad para poder, dice ahí, participar de las actividades de la comunidad y poder realizar las observaciones pertinentes mediante entrevistas, que obviamente estas entrevistas no son estructuradas, son totalmente informales, para después obviamente traer esos datos, poder hacer igualmente la categorización, luego el análisis, luego una triangulación y poderlos presentar. Entonces, por ejemplo, las personas que pasan tiempo, aquí yo les puse este ejemplo, ella es Diane Fossey, que se dedicó muchísimo tiempo a estudiar, obviamente pues su primera intención era preservar la vida de los gorilas en la selva, y la intención pues era estudiar de más cerca pues los comportamientos y la vida de estas comunidades de gorilas. Entonces lo que hizo ella fue prácticamente irse a vivir con los gorilas, ¿no? Entonces de esa manera pudo tener un entendimiento mejor sobre los comportamientos y sobre la vida de estos gorilas. Ahora, ¿qué principios tengo? ¿Sí? Debo de tener un propósito específico, o sea, también tengo que definir para qué estoy utilizando este método de observación participante. Debe de ser planeada y igualmente de manera sistemática, o sea, no escribir como tal un guión como en la entrevista, como en la observación cuantitativa, pero sí también debo de llevar cierto, cierto orden en lo que voy a preguntar, aunque aquí se le da obviamente pues libre palabra a la persona que estoy entrevistando para obtener la mayor cantidad de datos. Esto es importante, debo de llevarla, esta observación participante, con un control muy estricto y cuidadoso. Esto es acceder a un diario de campo. Entonces lo importante aquí es llevar pues prácticamente una libreta en donde yo voy a estar anotando cada suceso que esté aconteciendo durante mi proceso de observación. Cualquier cosa, cualquiera, la tengo que anotar para tener una mayor enriquecimiento de los datos. Tengo que especificar la duración y la frecuencia de estas observaciones, y esto lo hago en mis cronogramas de actividades, y
seguir los principios básicos de confiabilidad y validez, que eso ya los vamos a ver en un curso posterior. ¿Para qué se utiliza? Pues para esto sería el nivel de la exploración o el nivel del estudio que podría ser exploratorio descriptivo y generados, para la generación de interpretaciones teóricas. Esto lo vemos más adelante en los apartados del trabajo de investigación, cuando se sabe muy poco de este fenómeno, de este objeto que se está estudiando, ver las interrelaciones de la gente, la organización de esa comunidad, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando estoy haciendo estudio etnográfico, pues la gente necesita conocerme, ¿sí? Entonces, este es un medio por el cual yo puedo introducirme dentro de la comunidad y empezar a pasar desapercibido como un miembro más, porque después yo puedo hacer la entrevista a profundidad y pues obviamente ya debía haberme ganado la confianza de las personas con las que estoy trabajando. Dice por aquí, otorga una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en esa situación o de esa cultura y es la única forma de recoger datos correctos para lo que se está estudiando, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar? Entonces, primero, pues, obviamente tengo que determinar cuál es mi caso o mi objeto de estudio que voy a estar analizando. Obviamente tener un objetivo, qué es lo que voy a observar. No nada más voy a observar por hacerlo, sino que en base a mi investigación, a mi problemática detectada, pues yo voy a determinar qué es pertinente observar. Por eso se lleva el diario de campo y entonces voy anotando todas las observaciones necesarias. Determinar el modo cómo se van a registrar los datos. Aquí obviamente pues yo puedo hacerlo por medio de mis propias grabaciones, como les mencionaba anteriormente, pues ya tenemos el acceso por estos medios digitales a poder grabar, por ejemplo, no estoy haciendo mi observación, conecto mi aplicación de la grabadora del teléfono celular y estoy grabando, sí, y es como si lo estuviera anotando, pero bueno, cada quien tiene su manera de trabajar. Podría ser que una persona no se acomode o no le acomode este medio tecnológico y siga haciendo su registro de observaciones en un cuaderno. Igualmente, pues la fotografía es otro medio de observación, pero pues ahí obviamente podemos perder ciertos detalles de la observación. Tengo que hacer una observación cuidadosa y crítica. Después, pues tengo que registrar los datos, analizarlos e interpretarlos, elaborar conclusiones y finalmente hacer el informe de la observación. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar para hacer el informe de investigación. ¿Qué sugerencias son importantes para realizar esta observación? Primero que nada, esto siempre se los digo cuando ya están haciendo o están empezando a hacer el esbozo de una investigación, por ejemplo, cuando empezamos a hacer los anteproyectos de investigación, que soliciten el permiso. Es muy importante que no nada más es hacia la escuela,
sino hacia las personas con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, digo, la mayoría de ustedes van a realizar sus prácticas, o su servicio social a centros educativos. Entonces, recordemos que ahorita obviamente la protección de datos, obviamente el mostrar menores de edad dentro de videos o dentro de fotografías, de cierta manera está penado por la ley. Entonces yo tengo que solicitar el permiso, primero que nada, para poder acercarme, sobre todo cuando son niños, y pues manifestar que estos datos están siendo recolectados con fines de investigación y no de publicación ni de ningún tipo de tratamiento de datos diferente a la investigación. Después, en el segundo punto tenemos que hay que elaborar guías. Sí tengo que tener un guión de observación precisamente para no perderme dentro de el momento en el que estoy realizando la observación. Debo de incluir todos los aspectos relativos a mi tema que estoy investigando. Aquí, como les decía, es anotar cuando suceden las cosas. Aquí no me puedo perder una sola situación que yo piense que es que eso no es importante o lo pase desapercibido. Aquí necesito anotar cualquier situación que esté sucediendo en lo que estoy investigando. Es muy importante anotar cualquier pequeño detalle que suceda durante mi observación. Posteriormente, pues bueno, es observar aquí la agudización de los sentidos es muy importante, sobre todo el de la vista y el del oído, ¿sí? No influir en la conducta. Obviamente esto se va al hecho de que al momento de que yo me voy a ser parte, voy a hacer una investigación, pero voy a utilizar estos métodos cualitativos que regularmente son los que vamos a utilizar. Al momento de yo formar parte de una comunidad, pues al principio voy a generar obviamente una extrañeza y voy a generar pues obviamente cierto distanciamiento con las personas. Entonces aquí mi trabajo es generar la mayor empatía posible, generar esa confianza precisamente para que lo que yo voy a observar se presente. Por eso ahí dice claramente, no influir en la conducta. Los primeros momentos de la observación, pues claro que si yo estoy observando niños, pues primeramente lo que van a hacer es observarme. Y si ellos tenían la intención, a lo mejor yo estoy observando o tratando de ver conductas no adaptativas o conductas disruptivas dentro del aula, pues mi presencia como extraño al principio va a ser una fuente de desconfianza y quizás no se vayan a poder presentar las conductas que estoy yo requiriendo poder observar. Entonces, hasta que yo no pase desapercibido dentro de esa comunidad de estudiantes, pues voy a empezar a tener estos registros, ¿sí? Obviamente, pues tengo que tener este registro bien sistemático, entonces tengo que ver la fecha, la hora, el lugar, el momento, etcétera, ¿no? De en qué momento estoy realizando la observación y fijar el tiempo de duración de la observación. Tengo que también tener pues ahí un cronograma de cómo voy a estar realizando estas observaciones. Entonces, ese es nuestro primer método de recolección cualitativa y les puedo decir que se transforma o es al que debemos de darle mayor importancia, no solo en lo cualitativo, sino también en lo cuantitativo, porque aquí es donde les hago esta observación. Siempre que yo llego a una situación
llámese un centro educativo o una institución, sea cual sea mi ambiente o mi terreno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Observar, ¿sí? Y a partir de esta observación, ¿qué es lo que hago? Pues yo obtengo mi situación o problemática o mi problema de estudio. Entonces, nuestro mayor y más importante herramienta para poder hacer investigación es la observación. Y de ahí ya vienen otros métodos, ¿no? Tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y posteriormente, quizás la entrevista. La entrevista cuantitativa o la entrevista estructurada proviene de esta entrevista en profundidad. Primero voy entrevistando y voy elaborando pues un documento que posteriormente, ya una vez que he hecho las observaciones pertinentes, le doy una validez y una confiabilidad mediante métodos estadísticos y entonces transformo esta entrevista en profundidad ya en un método cuantitativo ya más estandarizado. Entonces, aquí ya no tendría que entrar dentro de valga la redundancia, ya no tendría que entrar tanto en esta profundidad y estar entrevistando cara a cara, sino ya podría distribuir un documento que me permita obtener la misma información a partir de estas entrevistas en profundidad. Entonces, bueno, esta entrevista cualitativa, pues son encuentros bastante frecuentes y de persona a persona entre el investigador y el entrevistado, y que tiene, bueno, como finalidad obtener una perspectiva totalmente subjetiva de la situación que estamos estudiando, ¿no? Entonces aquí le estoy preguntando directamente a la persona que está viviendo la situación y cómo es que está observando precisamente esta situación que yo decidí estudiar. Ahora, dice ahí, tiene mucho en común con la observación participante, pero aquí la situación es que es muy diferente, dice ahí, mientras que los observadores participan, mientras los observadores participantes realizan estudios en situaciones de campos naturales, yo como entrevistador pues lo realizo en situaciones ya específicas y ya obviamente con una finalidad. Por eso aquí sí también llevo un guión, llevo una secuencia, es un cuestionario de preguntas, pero aquí las preguntas obviamente pueden también estar combinadas, cerradas y abiertas, pero aquí lo que más convendría sería hacer una entrevista abierta para que yo pueda obtener los datos que estoy necesitando analizar para poder entender muchísimo mejor ese objeto de estudio. Dice que tiene el entrevistador una visión mediante el relato del otro, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene esta entrevista en profundidad? Necesito esta entrevista y la hago más para comprender que para explicar, ¿sí? Entonces aquí acuérdense que en algún momento platicamos de esta dualidad entre la explicación-comprensión. Entonces, desde el punto de vista más de lo que es epistemología, método científico, explicamos para comprender. Y aquí al contrario, en lo cualitativo o en estas ciencias sociales, más bien primero comprendemos para explicar, ¿sí? Entonces aquí busco más la comprensión de por qué se está suscitando esta problemática o
objeto de estudio, ¿no? Dice, no se espera por, respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. Estoy esperando que la persona que estoy entrevistando pues me dé pues obviamente pues la verdad de esa situación que estoy investigando. Obviamente tengo que tener esta actitud, dice, de oyente interesado. Entonces aquí no se exacerba, se enaltece lo que es la escucha activa. Tengo que ser un escuchante activo, ponerle atención igualmente a cada detalle que me está narrando la persona que estoy entrevistando. Por aquí dice, se explora uno o dos temas en detalle, pero bueno, eso ya es dependiendo, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser 10, ¿no? Dependiendo de qué tanto es, aquí va a depender más bien de la delimitación que yo haga de mi situación problemática o de lo que yo detecté como mi problema de investigación. Dice, permite la flexibilidad de exploración de un tema, abordar nuevos temas mediante se va desarrollando la entrevista. Obviamente obtengo información totalmente contextualizada porque la estoy realizando ahí en el terreno, en el trabajo de campo. Dice, las respuestas son abiertas, sin categorías establecidas. Por eso les mencionaba que aquí es importante tener esta flexibilidad y tener esta amplitud en las respuestas. O sea, entonces lo más conveniente es hacer preguntas abiertas, no preguntas que sean sesgadas en cuanto a su respuesta. Dice, las respuestas pueden ser grabadas conforme a un sistema de codificación. Esto yo lo decido, es igualmente, o sea, aquí la entrevista yo la puedo registrar mediante pues el método que más me acomode a mí como investigador. Para mí lo más factible es grabar la entrevista y posteriormente escucharla, porque esa entrevista en algún momento yo tengo que hacer la transcripción a la investigación y de ahí empezar a categorizar, ¿sí? Pues obviamente el fomentar esta relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Ahora, ¿cuáles son estas fases? Primero tengo que establecer un rapport, o sea, sentir empático con la persona que voy a entrevistar. Si yo desde un inicio no establezco una buena empatía con esa persona, pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues mis respuestas o lo que me va a otorgar como respuestas de mi entrevista, pues van a estar sesgadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no generé este ambiente de confianza en donde pueda darme las respuestas que yo estoy esperando. Obviamente, anunciar el objetivo de la entrevista y esta sería la fase de introducción. Después me voy a la fase de desarrollo donde hago toda esta lluvia de preguntas hacia el entrevistado, obtengo respuestas y debo de tener un cierre, ¿no? Si necesito hacer ciertas aclaraciones o necesito ampliar a lo mejor cierta información que me quedó en duda respecto a ciertos cuestionamientos que hice, en ese momento se aclaran y se da la finalización, se agradece a la persona por habernos permitido realizar la entrevista.
Entonces, ¿cuándo la voy a utilizar? Entonces, cuando necesito obtener esta información profunda, dice ahí compleja, pero es cuando necesito obtener información profunda acerca de mi objeto de estudio que yo elegí para ser investigado. Cuando dice ahí se busca información más delicada, más confidencial. Aquí obviamente pues volvemos con este tema de pedir con antelación el permiso para poder realizar este tipo de entrevistas. Cuando el cuestionario, aquí les mencionaba, cuando el cuestionario estructurado no me da y no me está cubriendo la necesidad como en la parte cualitativa la requiere, ¿no? Entonces a lo mejor el cuestionario estructurado es muy sesgado y yo lo que necesito es información abierta, enriquecida por la situación misma del contexto. Entonces yo voy a tener que utilizar esta entrevista en lugar de utilizar un cuestionario, ¿sí? Y está precisamente lo que les comentaba, que es esta fase o esta entrevista en profundidad sería una fase previa para poder construir un instrumento estructurado, o sea, una entrevista cuantitativa, ¿sí? ¿Qué ventajas tengo? Pues obviamente es útil esta técnica cuando necesito mantener a lo mejor el anonimato de las personas, pero bueno, eso pues ya depende. A lo mejor hay personas que sí quieren que figuren sus nombres dentro de la investigación, hay otras que no. Lo que sí es la profundidad hasta donde puedo yo abordar las temáticas y la importancia de esa información que estoy obteniendo a partir de mi interacción directa con las personas que son parte del objeto de estudio. Cuando voy a hacer la investigación exploratoria, muy necesaria esta entrevista en profundidad porque se conoce poco acerca de la temática. Entonces, esta técnica es muy importante, sobre todo la investigación de tipo exploratorio o este nivel exploratorio, lo que me va a hacer precisamente es proponer teorías acerca de cierta problemática o de cierta situación que yo elegí como objeto de investigación. ¿Qué desventajas? Pues obviamente puedo tener ahí pues situaciones, pero ya respecto a la persona entrevistada, que por un ejemplo, ¿no? Voy a entrevistar a una persona adulta mayor y pues obviamente hay cosas en donde la memoria va a fallar y entonces ya no me va a aportar los datos que yo estoy esperando. Entonces, esa sería una de las desventajas, ¿no? A lo mejor un niño que pues olvida detalles, etcétera, ¿no? No estoy sesgando, no les estoy diciendo, no entrevisten niños ni entrevisten personas mayores, no, o sea, sino que puede suceder eso, ¿sí? Entonces aquí pues lo que estoy buscando dice, para expresar detalles y datos, eso es lo que estoy buscando, los detalles mínimos desde la interpretación o desde el diálogo de otra persona para yo poderlo interpretar. Obviamente yo dependo totalmente del entrevistado para que se pueda llevar a cabo esta metodología de recolección de datos. Si el entrevistado no está, pues obviamente no hay entrevista en profundidad. Y lo que les mencionaba hace un momento, cómo yo, como investigador, puedo llegar a influenciar de tal manera que los datos que estoy recolectando puedan perder su validez.
¿sí? Entonces, por eso es que previo a utilizar esta técnica, lo más ideal es que yo pase un tiempo previo en el terreno o en el campo de estudio para generar esa confianza y esa cierta empatía con las personas y no sientan esa desconfianza y al momento de realizar una entrevista me puedan aportar los datos que yo estoy buscando analizar. Ahora, ¿qué habilidades necesito yo como investigador? Primero que nada, pues el poder ser claro, ¿no? Aquí, obviamente, mi capacidad de resumir y poder entregar esta información al lector de mi investigación de manera clara y precisa, ¿sí? Eh, Supone entonces una habilidad sintética de poder extraer de esa entrevista los aspectos más relevantes para yo poderlos plasmar al final de mi investigación. Poder hacer señalamientos que significa poder enfatizar estos situaciones o estas cuestiones relevantes de las entrevistas que yo estoy realizando. Por eso es importante esta escucha activa, ahí lo vemos. El parafraseo, que es yo poder hacer a lo mejor, esta clarificación de lo que yo estoy recibiendo por parte de la persona que estoy entrevistando, a lo mejor me quedan ciertas cosas de manera que no son incomprensibles y entonces pues yo no puedo hacer el mismo tipo de pregunta, ¿no? Entonces le regreso de manera parafraseada lo mismo que él me está diciendo para poder corroborar esa información o eso que él me está narrando, ¿sí? Ahora, la escucha activa, que es esta total comprensión, es prestarle mi oído a esa persona para poder entender lo que me está narrando, ¿sí? Sin pasar desapercibido ningún detalle. No puedo entrevistar y estar atendiendo otras cosas porque obviamente pues la persona lo va a tomar como, puede ser como una grosería, como una ofensa y obviamente se va a cerrar y ya no me va a otorgar el tipo de información que yo estoy esperando. Entonces tengo que poner mucha atención a lo que me está ofreciendo la persona mediante su relato. Ahora, esta escucha empática, que es mostrar este interés por la narración que me está ofreciendo, y muy importante que a veces no le damos esta importancia al silencio. Hay que respetar el silencio porque también el silencio aporta datos que a veces no nos damos cuenta y que tenemos que preguntarnos qué está queriendo decir con este momento de silencio. No nada más esta sensación de tranquilidad y de disponibilidad, sino también en los momentos donde se omite la palabra y a lo mejor aflora un sentimiento, también tener esa capacidad empática en donde poder hacer una interpretación de qué está sucediendo en ese silencio que me está ofreciendo durante la entrevista la persona, el entrevistado, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿cómo registro aquí la información? Como en notas en un diario de campo, ya les había comentado, pero pues sería complicado pues ir anotando y entonces me van a decir, y entonces ¿cómo le pongo atención? ¿Cómo voy a tener esta escucha activa y esta escucha empática si voy a estar distraído con el cuaderno? Entonces
por eso pues ya tenemos el acceso a estos dispositivos digitales como es la grabadora, como son obviamente pues la computadora, el teléfono móvil, la videograbación. También las entrevistas se pueden videograbar para también hacer un análisis de todas las gesticulaciones, si corresponden o no a lo que me está haciendo o lo que me está otorgando de información el entrevistado. Entonces sí, obviamente pues ahora con mayor énfasis les digo, hay que tener pues una oportunidad de utilizar estos medios digitales para tener quizás un mayor comportamiento empático con la persona que estoy entrevistando y no perder de vista su aporte que nos está haciendo. Posterior a esto, pues obviamente tengo que tener un análisis e interpretación en donde, como les decía, ¿no? Dice ahí hay que leer y escuchar reiteradamente la entrevista. Entonces, si ya me está diciendo hay que leer y escuchar, pues estoy manifestando que escribí y que grabé, ¿no? En este caso, quizás el escribir sea más bien tener igualmente estas ideas de asociación libre que me surgen a partir de lo que me estuvo narrando la persona e incluso pueden volver a surgir en este momento en el cual estoy volviendo a escuchar la entrevista que realicé en algún momento, ¿sí? Obviamente hay que reconstruir esta experiencia, pero a partir de la visión del entrevistado, no de mi visión. Yo lo único que soy en esta situación de la entrevista en profundidad es que soy el intérprete de lo que me está narrando la otra persona. No es mi punto de vista, es el punto de vista de la otra persona. Y lo único que hago es que la información pasa a través de mí para yo otorgarla como investigador a manera de interpretación. Entonces, hay cosas que no podemos omitir de la entrevista o de los datos que yo recolecté, ¿sí? Obviamente, tal cual yo voy a transcribir la entrevista y si hay que resaltar palabras en alguna lengua, incluso palabras altisonantes, groserías, etcétera, las tengo que plasmar porque es el sentir de la persona que entrevisté, no el mío. A lo mejor mi ética o mi profesionalismo dice, no, pues yo no hablo con groserías, pero yo sí tengo que plasmar las de la persona que entrevisté porque es su sentir y yo estoy investigando lo que sucede de esa problemática, pero desde su punto de vista, no del mío. Y obviamente, finalmente, pues el poder analizar elementos, sucesos más importantes que nos pueda aportar el entrevistado, ¿no? Entonces aquí también tengo que hacer esta categorización y esta esquema de categorías, subcategorías de subcategorías para poder hacer el análisis de la información. Bien, entonces vamos a seguir con los métodos cualitativos de recolección de información. Entonces aquí vamos a ver estas últimas técnicas. Esta en primera, que es el grupo nominal, en donde pues nos dice, ¿no? Aquí que esta técnica es útil cuando tenemos opiniones individuales y necesitamos combinarlas en algún momento, porque no conviene que las decisiones sean tomadas por una persona. Entonces, perdón, en esta técnica lo que hacemos es a través
de un grupo seleccionado de personas vamos jerarquizando los problemas para hacer las revisiones de las posibles soluciones que le podamos dar a la problemática que estamos investigando. Entonces, dice, tiene una fase de reflexión individual en la que hay una como lluvia de ideas. Posteriormente se hace en el grupo. De este grupo se hacen pequeños grupos, se pueden hacer pequeños grupos para poder compartir estas ideas individuales y luego llegar a una idea en común de todo el grupo para proponerlas como posibles soluciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este grupo? Es lograr una obtención, procesamiento y aprovechamiento de los conocimientos de estas personas, el intercambio de información, conseguir el consenso, o sea, llegar a un punto en común, facilitar la participación de todos los miembros del grupo, encontrar soluciones más productivas que se pueden hacer en grupo que por una sola persona y principalmente esta, no tomar decisiones reduciendo la posibilidad de errores. Ahora, ¿qué ventajas tengo? El recolectar información, principalmente, ¿no? El poder ordenar las ideas en importancia, y eso ya lo vamos a ver en otras asignaturas más adelante, en donde este ordenamiento de ideas es primordial precisamente para poder hacer el análisis y la interpretación de los datos. Lo que evitamos es hacer comentarios de manera que tengan cierto valor, ¿no? A lo mejor adjetivar de manera positiva o negativa la circunstancia o la problemática que estamos investigando y el darle oportunidad a cada persona que esté participando dentro del grupo nominal su participación. Por un lado, las desventajas es que por lo regular pues siempre hay una persona que va a tener que llevar el control de este grupo. Aquí también podemos encontrar situaciones en cuanto a habilidad que tenga cada miembro precisamente para poder describir o introducirse dentro de la problemática o el tema que estamos analizando. La poca participación de los mismos miembros por temor o por vergüenza a participar, y obviamente que el propio líder tenga una falta de habilidad para conducir este proceso grupal. Otra, bueno, tenemos que no hay un dominio de personalidades, supondremos que es un grupo homogéneo, pero bueno, siempre vamos a tener, ya saben, ¿no? O el preguntón, o el que todo le parece mal, etcétera. Pero por eso necesitamos también, aunque es desventaja, pero sí necesitamos la conducción de una persona. La reducción de la toma de decisiones, porque aquí se hace grupal, no se hace individual. Entonces, pues de cierta manera tenemos la oportunidad de echarle la culpa a toda la gente en lugar de a una sola persona. Y aquí, ¿no? Por ejemplo, el agrupar respuestas o en el momento de empezar a hacer esta categorización para hacer prioritarios ciertos temas de la misma problemática de la investigación. Y el incorporar pues cierta técnica de votación para elegir el consenso final grupal. Dentro de las desventajas también tenemos lo que les había mencionado, la desigualdad para expresarse por parte de algunos participantes, que va junto con la timidez para exponer ciertas ideas, y sobre todo el cuidar el tamaño del grupo. Entonces, eso es muy importante porque a veces les decía que podemos manejar un grupo y de repente
pues esto se sale de control, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso. Primero, hay que ver, ¿no? Analizar la problemática y las alternativas. Aquí nos está enfocando al grupo para solucionar algo. Entonces, pues entre 10, 15 minutos, cada persona puede hacer su lluvia de ideas respecto a la problemática que vamos a resolver. Y aquí podríamos introducir, hay una técnica que se llama Phillips 66, que es grupos, o sea, que ese grupo sean solo 6 grupos, subdividir a ese grupo en total en 6 grupos, de 6 personas cada grupo. Entonces, ya una vez formados los grupos, pues se intercambian las posibles soluciones que hay y después se exponen, ¿no? No, aquí dice, no se hacen comentarios durante esta fase. Se hace ya una votación sobre todas estas propuestas o posibles soluciones que se revisaron para solucionar la problemática, y así repetimos, ¿no? Este proceso de registro, de lluvia de ideas, se comentan entre el grupo de 6 personas, así hasta que agotemos todas las temáticas o soluciones propuestas por la jerarquización que hayamos hecho. ¿Qué sugerencias tenemos? Obviamente, pues tener un clima favorable para que se dé la participación, tener esta utilización de reglas democráticas en donde puedan todos poder participar, delimitar el papel del moderador, aplicar técnicas que posibiliten la comunicación, contar con distintas personas que sean expertas en los temas y aplicar el método de resolución de problemas. Yo en algún momento tratamos de hacer esto con sus compañeros que ahorita están en sexto. Lamentablemente, por circunstancias de tiempo no lo pudimos hacer. Que empezamos, ellos iban a crear este grupo que no era tanto el nominal, porque aquí tratamos de llevar a una sola posibilidad de respuesta. Ahorita que veamos el grupo de discusión, esa era la técnica que íbamos a utilizar. Ahora, la siguiente es la técnica Delphi. Esta técnica implica mucho tiempo para la búsqueda de información, porque aquí es igual, es un grupo de discusión, pero la situación es que los participantes, número 1, no están presentes, y número 2, no se conocen entre ellos, ¿sí? Dice aquí, el objetivo de la técnica es lograr un consenso fiable entre las opiniones del grupo de expertos a través de una serie de cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder utilizar la técnica Delphi? Es delimitar, dice ahí, delimitar el contexto y el periodo de tiempo que voy a hacer la recolección de datos, pero como les digo, esto conlleva mucho tiempo, porque pues dependiendo obviamente de el tamaño de la problemática, pues serán el número de cuestionarios que yo voy a estar enviando a las personas expertas para que ellos me estén respondiendo. Posteriormente, pues hay que seleccionar las personas adecuadas para que nos den las respuestas que estamos necesitando sobre la temática que estemos tratando, y pues hacer la explicación igualmente de esta metodología a los expertos, en donde se les comenta, ¿no?, que van a participar de cierta manera, de forma anónima, en donde sus opiniones solamente van a ser compartidas, pero no van a ser contrastadas, ni los demás participantes van a conocer
quién o en qué momento dio cierta opinión. Entonces, ¿qué características tiene la técnica Delphi? Guarda el anonimato del participante, excepto obviamente de la persona que está dirigiendo el grupo o la técnica. Se repite muchas veces, cuantas veces sea necesario, dice ahí, para la recolección de información. Hay una retroalimentación controlada. Aquí difiere tanto del grupo nominal como del grupo de discusión porque no se necesita la presencia del investigador en el momento en el que se está haciendo la discusión o la participación precisamente. Aquí, como vemos, es más neutral porque al no conocerse los miembros del grupo, pues obviamente así evitamos que uno influencie al otro. Entonces son posturas o respuestas o propuestas más neutrales. Aquí puedo cambiar de opinión o el experto puede cambiar de opinión sin que haya un juicio valorativo por parte de otro de los participantes, porque aquí están en anonimato y pues igualmente si comete algún error pues no será juzgado o no tendrá ninguna situación de vergüenza porque obviamente los demás no conocen a esta persona y en qué momento respondió, qué fue lo que respondió, porque finalmente el único que tiene estos datos soy yo como investigador. Entonces, ¿cómo es la fase de aplicación? Primero tengo que, como siempre, determinar mi problemática de estudio. Después hay que hacer la selección de los expertos que me van a dar las respuestas idóneas o las posibles soluciones a la problemática que estamos investigando. Después hay que hacer la elaboración de los cuestionarios, ¿sí? Y esto se va haciendo conforme voy conociendo más a profundidad la opinión de estos expertos. Entonces envío este primer cuestionario, recibo respuestas y hago ese análisis de estas respuestas. Dice aquí, envío el segundo cuestionario, pero primero tengo que revisar qué tengo aquí, qué ya encontré de la problemática o qué me ofrecieron acerca de la problemática para quizás poder elaborar este segundo cuestionario. Igualmente, envío el segundo cuestionario, recibo respuestas, analizo respuestas, envío otro cuestionario, analizo, recibo respuestas y analizo, y así consecutivamente hasta que yo agote todas las, pues toda la temática y todo lo que tengo que saber acerca de las opiniones que me van a entregar estos expertos sobre la problemática de estudio que estamos investigando. Ya después, pues obviamente hago un concentrado de todas esas respuestas, las analizo, se hace un análisis profundo de datos. Como son técnicas cualitativas, pues tengo que hacer por lo regular cierta triangulación, etcétera. Ya va dependiendo del tipo de investigación que esté haciendo. Aquí nada más nos está hablando de la técnica como modelo de técnica como técnica de recolección de información. Hago este apartado de las conclusiones y finalmente hago la elaboración de un informe. Aquí, ¿qué ventajas tengo? Pues obviamente el participante tiene libertad total de expresar su opinión. Tengo más objetividad porque no hay influencia por parte de otros participantes. Obviamente, pues al ser expertos en algún momento puede haber diferencias en el criterio de lo que se está estudiando. Entonces igualmente evito esta confrontación
entre expertos y finalmente pues esta persona se siente involucrada dentro de esta problemática y nos puede dar más fácilmente una propuesta de solución. Las desventajas, que era lo que les mencionaba, este proceso puede ser muy largo. En ciertos casos nos habla de meses incluso para estar recolectando información. El consenso es muy complicado. La técnica obviamente es laboriosa. Antes esta técnica se llevaba por correo habitual. Digo, ahora ya tenemos la ventaja de la digitalización, entonces ya los cuestionarios los podemos mandar por correo electrónico. Ya no, de cierta manera ya tenemos menor impacto dentro de los recursos financieros que disponemos para poder hacer esta técnica. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El costo que antes, pues obviamente era más elevado. Sobre todo, también tenemos que tomar en consideración el tiempo de los expertos, porque pues nos están prestando su tiempo para analizar esta problemática, pero yo no puedo condicionarlos a mandarles el cuestionario e inmediatamente recibir la información, sino que cuando ellos puedan la van a enviar. Hay consenso a base de pues estos criterios, y por lo que me otorga cierta o demasiada objetividad. Hay muchas alternativas que me pueden proponer los propios expertos. No necesito al experto físicamente porque todo lo estoy haciendo vía remota. Y aquí esta parte de la necesidad del consenso, esto lo va a hacer más que nada el investigador, ¿sí? O la persona que está al frente de esta técnica, en donde pues hay que ver a partir de esta revisión y de este análisis de la información qué es lo que me sirve y qué es lo que voy a desechar. ¿Qué otras desventajas? Pues obviamente que la persona tenga facilidad de comunicación, ya aquí, bueno, de manera oral, pero aquí más de manera escrita. Obviamente al ser una situación cualitativa es muy subjetiva, entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de la subjetividad. Entonces por eso se van a usar ciertos métodos para poderle dar validez y confiabilidad a la información que estoy recibiendo. Y finalmente hay que, dice aquí el equipo, pero por lo regular siempre es un investigador, a menos que tenga, bueno, una persona designada o un equipo designado para realizar esta investigación y pues poder tener una buena síntesis de todas estas respuestas. ¿Bajo qué condiciones tengo que usar esta técnica? Cuando mi problemática no tiene o no se puede utilizar cierta técnica para la recolección de datos, cuando necesito esta parte de heterogeneidad en los participantes, y cuando tengo, por ejemplo, un equipo multidisciplinario en el cual necesito las opiniones de diferentes expertos, pero a la vez que sean de diferentes áreas. El grupo de discusión es algo parecido al grupo nominal, pero la diferencia es que aquí sí se trata un tema en específico, entonces no nos salimos de un guión, sino que hay un tema específico. Ya detecté mi problemática a investigar, y entonces me voy a basar únicamente en eso. En el grupo nominal no, en el grupo nominal hay una problemática, y como vieron, aparte es una técnica muchísimo más grande, porque si estamos hablando de grupos de 6 personas y son 6 grupos por la técnica, entonces estoy hablando
de mínimo 32 personas. Entonces imagínense llegar a ser el consenso de esas 32 opiniones. Por otra parte, esto es muy importante, que la sesión está bien planificada y hay que tener muchas normas para llevar a cabo el proceso. Entonces, dice aquí, el grupo de discusión está destinado a producir un discurso que se deriva del consenso de integrantes del grupo sobre un tema o situación propuesta. Esto es lo más importante, ¿no? Que tiene que ser sobre solo una temática, ¿sí? ¿Qué objetivos tiene? El intercambio de información, el consenso sobre la problemática que se está abordando, el facilitar la participación de cada miembro del grupo y la búsqueda de soluciones para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué otra? Aquí en las ventajas. Supondría que es fácil de llevar a cabo la técnica, pero requiere de muchas situaciones y mucho preparativo, porque necesitamos pues un ambiente para recibir a los expertos, estudiar las temáticas, generar hipótesis, nos da información en profundidad. No forzosamente aquí nos está pidiendo expertos, pueden ser personas pero que tengan conocimiento sobre la temática. Dice que tiene flexibilidad en cuanto a la situación cuantitativa y cualitativa, y pues obviamente tengo una interacción grupal. Aquí las desventajas es que obviamente pues al estar en una situación grupal frente a frente, pues sí, puedo influir de alguna manera con los participantes. Aquí hay un moderador, entonces si el moderador no sabe llevar bien a cabo la técnica, obviamente se puede desviar totalmente el objetivo, que es llegar a un consenso sobre una temática, y perder a los participantes, ¿no? Y entonces llevar la conversación hacia otras cosas que no nos interesan. Dice otra, que puede volverse de cierta manera artificial, en donde se produce la información y falta de fiabilidad y validez. Pero eso, bueno, se va depurando vuelvo a ser insistente, con la contrastación con otros métodos. Ahora, como les mencionaba, aquí hay un moderador. Es alguien que lleva totalmente la mesa de discusión, y pues es importante que esta persona no sea tímida, no se deje intimidar por las personas que asisten al grupo. Entonces, primero, pues obviamente hay que hacer una bienvenida, hay que explicar sobre qué estamos tratando, sobre qué temática se va a estar hablando. Él lleva también el control del tiempo, tiene que dar oportunidad a que todos los participantes estén precisamente compartiendo su opinión. Y aquí obviamente él nada más es un conductor de la técnica. Él no expresa ninguna, no manifiesta ni expresa ninguna opinión acerca de la temática. Él es un simple conductor, eso es la persona bajo la cual se está conduciendo la técnica. Obviamente pues tiene que hacer referencia a esto
que siempre les he mencionado sobre la privacidad de los datos. Dice, en caso de realizar una grabación se pide autorización, pero por lo regular, al ser un grupo de discusión, pues ya se tiene todo, hagan de cuenta que se monta como un set de grabación. Entonces, por lo regular, para complementar toda la información y todo lo que se está vertiendo en ese momento, se graba de manera audible y también se graba de manera visual para tener ahí pues obviamente la evidencia, ¿no? Y poder quizás a lo mejor escuchar en algún momento repetir o revisar lo que está el participante diciendo, porque puede ser que en ese momento quizás malentendamos la opinión de cierto participante. Entonces se puede hacer la revisión en las grabaciones y obviamente esto ya después se edita y se entrega. Y hay obviamente que hacer una elaboración de conclusiones. ¿Qué hacen los participantes dentro de la técnica? Dice aquí la homogeneidad. Yo he participado en grupos de discusión que donde no necesariamente nos está pidiendo que haya esta homogeneidad en cuanto a edad y etcétera, ¿no? Incluso ni a nivel educativo, sino que sí sean expertos en las temáticas que se están tratando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pide, principalmente. Obviamente, la escucha, tanto empática y activa, con los demás participantes y favorecer, ¿no? A encontrar, a generar conclusiones, porque pues esto viene de una situación participativa y en donde todos tienen que dar su opinión. La sesión se desarrolla igualmente, se plantean los objetivos. Esto ya está hecho. Esto del planteamiento de los objetivos y las preguntas, de cierta manera es para nosotros como investigadores. Esto ya está hecho, eso no se hace en el momento. Ya se tiene el guión de las preguntas que se le van a realizar a los participantes. No se hacen en ese momento y no se hacen con ellos. Tú invitas al panel a los expertos porque sabes que conocen de la temática, pero en este caso, el equipo ya tiene pues todo un complejo de preguntas. Bueno, igualmente no es todo un cuestionario de 10 20, 30 preguntas, sino son 2 o 3 preguntas cruciales o importantes sobre la temática, precisamente porque recuerden que también estamos bajo tiempo de las personas y uno propio. La selección de los participantes de acuerdo a ciertas características de la problemática, no del participante. Aquí les digo, puede ser que quizás no estén dentro del mismo nivel educativo, pero sí sean conocedores de la temática. Puede ser que no tengan la misma edad, pero sean conocedores de la temática. Aquí hay ciertas personas que se tienen que designar, no nada más a un secretario, sino que dentro del equipo pues hay que nombrar un anfitrión, hay que nombrar al moderador, hay que ver un staff, un equipo que esté en contacto y constantemente viendo qué hace falta dentro de la mesa. Aquí incluso no lleva un orden, hay que poner una mesa, hay que poner un pequeño centro de mesa, nada llamativo, que pues permite el ambiente. Se les ponen libretas, pluma, lápiz, etcétera, a los participantes para que puedan ir haciendo anotaciones sobre la temática y sobre la opinión que tienen los demás participantes. Incluso no se tiene hasta un pequeño coffee break en donde puedes dar
pues igual un pequeño aperitivo para amenizar todo esto después de que acabó la técnica. Ya una vez que recibimos a los participantes, etcétera, ya los sentamos en la mesa, entonces lanza, ya después de presentarlos, de que el moderador habla de lo que se va a tratar, entonces ya se empieza la técnica, ¿no? Y pues bueno, aquí sobra decir que pues se establecen normas a seguir. Bueno, lo único es que pues se les comenta que tienen cierto número de minutos para poder aportar su opinión. Entonces ahí obviamente les estamos pidiendo que sean concretos en lo que nos están aportando. Y dice que, como les digo, esto pues es para que ustedes lo conozcan, ¿no? Obviamente pues hay que hablar y decirles que todo esto se lleva bajo respeto, bajo una situación cordial, que es, a pesar de ser un grupo de discusión, pues no forzosamente pues tiene que haber una situación de confrontamiento, ¿no? Sobre las ideologías. Y igualmente, ¿no? Hay que elaborar conclusiones. No siempre se lleva a cabo estas conclusiones porque muchas veces queda abierto. Cuando los participantes, de verdad, ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de hacer este grupo de discusión, cuando ustedes vean pues la misma aportación de cada uno de ellos, va generando nuevas preguntas, ¿no? Que quisieras que en ese momento fueran respondidas, pero quizás salgan un poco de la temática que estás proponiendo en un inicio. Entonces, por eso, aquí sería difícil hablar de conclusiones, a menos que sí se les esté solicitando llegar a una conclusión. Al final se les pide, como parte personal de la técnica, que nos den la conclusión de la temática, pero no se llega a una conclusión sobre la problemática que se está investigando. Ahora bien, este ya es el último de los métodos cualitativos, que es la historia de vida, que finalmente son métodos biográficos. Entonces aquí vemos que es el relato de la vida de una persona, de un grupo, donde analizamos el contexto donde llevan a cabo esta historia de vida. Y aquí lo que haces es que tú como investigador eres el que recoges la información y después se hace el análisis y la interpretación correspondiente. Dices considerado una fuente primaria porque pues la estoy obteniendo directamente de la persona que me está haciendo el relato de vida, pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante que puede ser distinto. Aquí dice, es elaborada por el investigador en torno a una fuente principal. Ya de mí como investigador va a depender de qué manera voy a obtener esa información. Por lo regular, pues obviamente es mediante una entrevista a profundidad, que eso ya lo vimos anteriormente, en donde previamente tengo elaborado un cuestionario con las preguntas. Seguramente no va a ser un cuestionario cerrado, porque pues si no voy a obtener preguntas de sí, no, tal vez. Entonces tengo que hacer un cuestionario abierto para que la persona pueda hacerme esta narración. Hay que hacer la planeación como en todos, ¿no? En cualquier técnica que tengan tenemos que hacer una planeación del momento en que vamos a hacer la recolección de datos. Esta selección del tema central, esto lo puedo hacer posteriormente. Una vez que haya recolectado el dato, hay técnicas para hacer esta selección de las temáticas
o de las categorías que más nos interesan para poder hacer el análisis de la información. Y finalmente, pues otra vez se presentan, ya una vez analizados, hay que hacer una presentación sintética de los datos. ¿Qué tipos de métodos biográficos tengo? Aquí la historia de vida, en donde abarco todo lo que es, valga la redundancia, la historia de vida de una persona. Puede ser que la misma persona me la redacte, yo después la lea, puede ser que la obtenga directamente de la misma persona y puede ser que incluso la obtenga a través de otra persona. En el caso de una persona que ya falleció, pues obtengo su historia de vida a través de otras personas que la conocieron. Entonces aquí sí tengo que hacer mucha reflexión sobre el contenido que estoy obteniendo en esa historia de vida, ¿sí? Aquí en historias de vida, focales o temáticas, entonces solamente se centran en el aspecto o en cierta situación de la vida de una persona. Aquí, por ejemplo, les puse a estos tres pintores principales. Entonces sería que mi historia de vida focal o mi historia de vida temática tendría que ver con cada uno de ellos, pero como muralistas, ¿sí? Entonces solamente me voy a ir a ese tramo de su historia o de su biografía, pero en el momento en que eran estos grandes muralistas, ¿no? Y finalmente, aquí me adelanté un poco a la historia de vida porque en la anterior es con una persona que todavía se encuentra en vida. Aquí sí ya puedo hacer una construcción o reconstrucción a partir de datos que tengo o que encontré, y entonces me puedo acercar a terceras personas que hagan el relleno de esos huecos que tengo de estas personalidades o personajes que estoy queriendo entrevistar o que estoy necesitando conocer acerca de su trayectoria de vida. Y entonces aquí también va implícita cierta subjetividad y cierta interpretación e inferencias por parte del investigador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta última que sería la reconstrucción de una historia de vida, ¿sí? Entonces esta es la bibliografía de la temática de las técnicas de recolección cualitativa.